La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. Saludo a mi compañero en cabina, Kevin Hernández, bienvenido. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo programa. En el marco de los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta, el Archivo General de la Nación convocó a toda la ciudadanía a realizar sus aportes para la edición número 25 de la revista Memoria, la cual ya fue lanzada este mes de agosto, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hoy hablaremos del artículo 2 visitas arhuacas en Santa Marta, conexiones, dominación colonial y resistencias, el cual nos invita a mirar críticamente cómo los pueblos originarios de la Sierra Nevada, en este caso el pueblo arhuaco, enfrentaron no solo la conquista, sino también un colonialismo republicano que ya en el siglo XX buscó despojarlos de sus tierras, su cultura y su autonomía. Lejos de ser actores pasivos, los arhuacos tejieron estrategias de resistencia, desde denuncias en periódicos hasta alianzas con sectores urbanos y como figuras como Dionisia Alfaro, una mujer que desafió roles de género y represión y que enmarcó esta lucha. En este programa hemos invitado al autor de este artículo, el profesor Bastien Bosa. Bienvenido, profesor Bastien, ¿cómo está? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación a participar. Gracias a usted, profesor Bastien, y para iniciar con esta tanda de preguntas, me gustaría que nos contara sobre por qué considera que el siglo XX marcó un punto de inflexión en la pérdida de autonomía del pueblo arhuaco, a diferencia de los periodos coloniales anteriores. Bueno, pues creo que es una pregunta importante para iniciar porque efectivamente a veces hay una confusión en las palabras. Pensamos que el colonialismo es algo propio de la colonia, pero para muchos pueblos indígenas, en el caso colombiano, en realidad el colonialismo a veces ha sido incluso más violento o con más impacto en el periodo republicano e incluso en el siglo XX. Obviamente eso no quiere decir que en la colonia, en el siglo XVII, en el siglo XVIII no hubieron un proceso de invasión o de conquista en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero lo que pues indican las fuentes, y creo que todavía hay mucho por descubrir, pero básicamente lo que vemos es que hasta inicios del siglo XX los representantes del pueblo arhuaco vivían de manera relativamente autónoma, tenían la posibilidad de hablar su lengua, de tener sus autoridades políticas, espirituales. No quiere decir que eran totalmente desconectados pues, del mundo de afuera, de hecho era un corregimiento, pero básicamente habían pocos colonos, había poca interferencia en sus vidas, y entonces el momento de quiebre es justamente el inicio del siglo XX, cuando ya por un lado hay unos colonos que llegan también desplazados aparentemente por la guerra de los 1000 días y que se apropian de tierras y empiezan a obligar a los arhuacos a trabajar en sus haciendas, en particular de café. Y por otro lado, a nivel político, hay un proceso de misión donde el gobierno colombiano llama a misioneros españoles para hacer ese trabajo de civilización, evangelización, que era un objetivo, digamos, político importante. Y entonces eso obviamente
implica que se quitan las autoridades propias, se prohíben la espiritualidad propia y pues se instaura un sistema de orfelinatos en los cuales a la fuerza los niños tienen que ir, se roban muchas veces a sus familias para aprender otra lengua que la suya, otra manera de pensar, otra manera de vestirse. Entonces, un poco el punto de la pregunta es el colonialismo para muchos pueblos como el pueblo arhuaco no fue tan duro en la colonia ni en el siglo XIX, sino más bien en el siglo XX. Y bueno, en su artículo usted menciona que los arhuacos no fueron víctimas pasivas. Me gustaría que nos contara sobre las estrategias de resistencia que emplearon más allá de las denuncias públicas. Frente a esa, digamos, nueva realidad que tienen que enfrentar de perder su autonomía, su capacidad de decidir para sí mismos, el control mismo del territorio, pues ellos no se dejan, ¿no? Y entonces hay varios archivos que permiten documentar esas resistencias. En particular hay un archivo del mismo corregimiento de policía del pueblo que se llamaba en esta época San Sebastián de Rábago y que hoy es Nausimaque. Y hay uno fue en ese archivo ver todo el detalle de esas resistencias, que fueron muy impresionantes. Entonces, hay resistencias, por ejemplo, de ir a quejarse a distintas autoridades, en Valledupar, en Santa Marta, volveremos de pronto sobre eso después, hasta Bogotá en 1916. 6 delegados vienen caminando hasta Bogotá para encontrarse con el presidente Concha en esa época y denunciar, ¿no?, lo que perciben como una situación que les afecta a ellos negativamente. A pesar de toda esa diplomacia, podríamos decir, pues la dominación o el intento, digamos, de acabar con la autonomía siguió muchas veces, pero los arhuacos nunca dejaron de resistir. Otra manera de resistir fue desde la espiritualidad. En particular, cuando llegan los capuchinos, hay una especie de guerra espiritual, ¿no?, para decir cómo podemos conservar el control del territorio. Hay una resistencia también que consiste a cambiar de lugar de vivienda, ¿no? Los arhuacos hoy viven en todos los pisos térmicos de la sierra, hasta muy alto, hasta 4,000 metros o más. Y uno puede pensar, no, eso es su lugar tradicional de vivienda, pero es más su refugio, esconderse en lo más alto, lo más profundo de la montaña para poder escapar al control de las autoridades, ¿no? Y entonces hay muchos documentos de archivos que evidencian esa resistencia, de cómo también para evitar que los niños fueran raptados se organizaba esos viajes para ir caminando a veces hasta del otro lado de la sierra, crear refugios, lugares seguros como manera de resistencia. No hubo una resistencia armada o un enfrentamiento físico, pero sí hubo esa idea de no dejarse imponer un orden que consideraban injusto. Correcto, profesor Bastien. ¿Cómo explica la paradoja de que la misión capuchina destinada a asimilarlos terminó formando a los líderes como Dionisia Alfaro en este caso y Bernardino, que en este caso lucharon contra este mismo sistema? Es una paradoja compleja, ¿no? Porque uno dice, si fueron educados por la misma misión, hubieran debido terminar apoyando a esa misión, ¿no? Son dos hermanos, un hermano y su hermana, Dionisia y Bernardino, que a pesar de haber sido educados en la misión, se volvieron los que más resistieron de algún modo o hicieron parte de todo el grupo de personas que se opusieron a la misión. En realidad, esa paradoja ha sido muy común en el mundo entero. Yo, antes de venir a Colombia, hice una investigación en Australia sobre también historias similares de pueblos indígenas que resistían frente a un estado que de algún modo quería eliminar, ¿no?, la población indígena, acabarla. Y lo que me encontré fue exactamente lo mismo, es decir, que quienes fueron en los años 70 los más rebeldes, digamos, contra el Estado, contra su política de asimilación, habían sido en realidad los
Si uno miraba sus vidas un poco antes de volverse militantes, todos fueron becarios de algún modo, niños excepcionales, modelos que eran los únicos de su familia o su comunidad a haber sido seleccionados para tener una beca y estudiar un poco más que el resto de la comunidad en la escuela secundaria e incluso en algunos casos muy excepcionales en la universidad. Y lo que es muy interesante es que, como en el caso de Dionisia y de Bernardino, es que utilizaron todo lo que aprendieron, en particular pues el manejo de la lengua, de la escritura, para volverse activistas de algún modo al servicio de sus comunidades. Eso es algo también que vemos en el caso de la colonización. Por ejemplo, en el caso de Francia, muchos de los líderes que fueron los del movimiento anticolonial, líderes del movimiento anticolonial en Indochina, que después se volvió Vietnam, en Argelia, también habían pasado por los colegios y las escuelas de la colonización de algún modo, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso y esas tensiones de cómo el activismo para esos jóvenes muchas veces ha sido una manera de reconciliar, por un lado, lo que habían aprendido en las escuelas y en particular la escritura y el manejo, ¿no?, de las leyes, etcétera, y por otro lado, pues de ser fiel a sus comunidades. En 1933, la delegación Arhuaca logró que un periodista de El Estado publicara sus denuncias. Sin embargo, el tono del artículo resultó paternalista. ¿Cree que, a pesar de ello, esta visibilidad tuvo un efecto positivo en la lucha de los arhuacos? Entre las fuentes que se encuentran para reconstruir esa historia hay artículos de prensa como el que menciona y que fue publicado en Santa Marta, pero también hubo otros. Por ejemplo, hubo un viajero belga que visitó la sierra en esos años, el Marqués de Vabrín, y que publicó en El Tiempo un artículo muy largo explicando todas las quejas que tenían los arhuacos, obligando en parte los capuchinos, ¿no?, a publicar una respuesta, a defenderse. Entonces esos artículos publicados por periodistas que de algún modo se conmovían por la causa de los delegados indígenas, pues creo que fueron muy importantes. Sin embargo, pues fueron pocos los que realmente tomaron en serio el dolor, por ejemplo, de las familias que tenían sus hijos robados y obligados a estudiar en internados o que se conmovían por los maltratos ligados a la prohibición de la espiritualidad propia, del trabajo de los mamos, que se conmovían por la violencia laboral, ¿no?, porque había un sistema casi de semi-esclavización de algún modo, obligando a través de un sistema de endeude como lo hubo en muchas partes del país y creando una relación de dominación muy fuerte, donde las personas eran prácticamente obligadas a ir a trabajar por los patrones. Lo que vemos en esos textos es que los arhuacos sí tenían muy claro cuáles eran sus reivindicaciones en términos políticos, en términos económicos, en términos espirituales, en términos territoriales, pero muy pocas personas, digamos, que no fueran de la comunidad, los tomaban en serio, ¿no? Y entonces el artículo que menciona en El Estado de Santa Marta, en el periódico que se llamaba El Estado, es entre los dos, porque es a manera de una entrevista, pero como usted lo mencionó, el periodista no tiene un tono tan serio, sino que los presenta como si fueran muy pintorescos, perdidos en la modernidad, de algún modo bajándose de sus montañas, y el artículo no es solamente de indignación, sino tiene un tono un poco también irónico frente a esas personas que parecen fuera de lugar en la ciudad. Pero si uno mira el artículo y si uno toma en serio las respuestas, pues uno ve que no eran para nada fuera de lugar. Tenían una conciencia muy aguda de la situación, de la violencia que representaba a través del intento de la misión de los capuchinos, pero también del Estado y del gobierno de querer acabar con su existencia de algún modo, ¿no? Es duro decirlo así, pero era el proyecto real. Así lo formulaban los mismos misioneros, ¿no? De decir, bueno, tenemos que llevar la civilización a todas partes en nombre del Estado colombiano y eso implica acabar
culturalmente con todo lo que hace la especificidad de este pueblo y un poco el sentido común compartido por quienes no eran de las comunidades, es decir, efectivamente las comunidades indígenas están condenadas a desaparecer, entonces nadie o muy pocas personas, digamos, los tomaban en serio como personas que tenían unas reivindicaciones, unos deseos de construir, digamos, su mundo de manera autónoma. Usted en su artículo menciona que Santa Marta aparece como un espacio clave para la diplomacia indígena. Yo quisiera preguntarle a usted qué limitaciones y oportunidades veían los arhuacos en acudir a las autoridades locales, sabiendo que muchas veces eran cómplices de su despojo. Efectivamente, los indígenas pues sentían que tenían una situación injusta, que estaban viviendo, que sufrían atropellos que no eran justos. Tenían la convicción que alguien debía escuchar que no era justo que les robaran a sus niños, que les robaran a sus tierras, que les impidieran tener su manera de pensar, sus mamos, etcétera. Pero había esa idea de entonces quiénes son los encargados de la justicia, ¿no? Que había autoridades que debían hacer respetar sus derechos, pero como lo dice, pues esas mismas autoridades pues eran cómplices tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel nacional de una política que de algún modo pues buscaba acabar con los mundos indígenas. Entonces yo creo que es una tensión que no es solamente la Sierra Nevada, sino también de otras partes de Colombia donde delegados indígenas tenían que luchar para sus derechos con herramientas que pertenecían a ese mismo mundo, digamos, que pretendía acabarlos, ¿no? Uno puede pensar en Quintinlame, en el Cauca o a líderes de las diferentes regiones de Colombia, donde utilizaban la ley para defender sus derechos. En particular, pues hay una ley muy famosa que es la ley 89. Es muy paradójico porque a la vez parece un instrumento que va en contra de los indígenas, que los presenta como menores de edad, que habla, digamos, de esas distinciones entre salvajes, semisalvajes y que tiene como horizonte la desaparición de los resguardos y de los indígenas a mediano plazo, pero para muchos delegados pues es lo único que había para hacer valer los derechos, ¿no? Entonces es una contradicción pues que se encuentra en todos los contextos coloniales donde los colonizados de algún modo tienen que defenderse con un derecho que ha sido construido en contra de ellos, ¿no? Y uno puede volver más atrás en la época de la esclavización, habían protectores de esclavos, pero esos protectores pues estaban inscritos en el mismo marco de la esclavización, entonces de protector tenían poco o no tenían, digamos, esa lógica de libertad a la cual aspiraban las personas, y acá es un poco esa misma tensión. Sin embargo, hubo momentos donde funcionarios sí también lograron como verse un poquito y apoyar las reivindicaciones de los delegados indígenas. Correcto, profesor Bastien. Bueno, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa del día de hoy, pero no podemos irnos sin hablar pues de la líder Dionisia Alfaro. Me gustaría que nos contara más sobre el rol protagónico que tuvo esta mujer y si era común que las mujeres arhuacas participaran en la resistencia o fue un caso excepcional el de ella. Ha sido uno de los descubrimientos muy fuertes de la investigación que hicimos desde la Universidad del Rosario, donde trabajo. Apareció un manuscrito excepcional que había escrito la misma Dionisia cuando ya era una mujer mayor en los años 80, con alguien que en esta época era un estudiante muy joven, Juan Felipe Jaramillo, y se sentaron durante días, horas. Dionisia era una mujer ya mayor, enferma, y entonces tenía pues que estar teniendo reposo, pero tenía mucho tiempo para contar toda su historia, y a raíz de eso pues Juan Felipe editó todas las entrevistas para hacer esa autobiografía que ya hemos publicado, en la cual Dionisia cuenta toda su historia desde que fue raptada a su mamá cuando tenía 4 años, pues una primera y una segunda vez, y después todo su crecimiento
en el internado de los capuchinos, en el orfelinato, como lo llamaban, y después cómo se convirtió en Santa Marta, en lideresa que defendió a su pueblo, ¿no? Y es una historia muy linda que recomiendo a todos de leer, porque ella escribe de una manera muy sencilla, pero también muy impactante y muy crítica para entender ese proceso que no es tan conocido de la historia colombiana, que es de la historia de los internados, y sin embargo es una historia que ha afectado a los pueblos indígenas en casi todas las regiones de Colombia, ¿no? Y entonces hay un momento muy impactante en el libro donde Dionisia cuenta cómo su hermano Bernardino la manda a Santa Marta para asistir a una celebración de las viudas y de las hijas de las víctimas de la masacre de las Bananeras, y ella en ese momento pues toma conciencia de que sí se puede resistir frente a la opresión, de algún modo, escuchando hombres y mujeres que estaban reunidas en esa oportunidad, pues empieza a entender que ella, justamente también por los saberes que había aprendido en la misión, pues podría liderar esos procesos de resistencia, y así fue. Ella después viajó a Bogotá, se encontró también con el presidente, con la Dirección de Asuntos Indígenas, Gregorio Hernández de Alba, y fue muy importante en el proceso paulatino que hizo que finalmente en el año 1982 los arhuacos pidieron la salida de la misión para retomar el control de manera autónoma de la educación y más generalmente del territorio. Entonces es una figura muy excepcional, podemos decir, pero importante. Y sobre la pregunta del papel de las mujeres, también yo creo que en los archivos hay mucho más esa presencia de las mujeres en distintas formas de resistencia de lo que uno podría imaginar. Entonces ha sido, creo que, una figura muy importante de resaltar y que puede servir más allá del caso de la Sierra Nevada, ¿no? Para hablar de eso, de esos liderazgos femeninos en las comunidades indígenas y en los sectores populares de manera general. Correcto, profesor Bastián. Bueno, por cuestiones de tiempo ya tengo que formular la última pregunta, no sin agradecerle pues todo lo que nos ha contado a lo largo de esta transmisión. Tras la salida de los capuchinos en 1982, ¿qué mecanismos de opresión persisten contra los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta? Pues después de esa salida hay que reconocer que hubo un proceso real de retomar el control del territorio, el control de la educación, el control de la salud, el control de la espiritualidad. Obviamente ha sido un proceso muy difícil porque las huellas, las secuelas de la presencia de la misión pues siguen hasta el día de hoy, pero a pesar de esas dificultades, yo creo que el caso de Arhuaco es un caso ejemplar de cómo una comunidad que ha sido víctima de algún modo de esos procesos de colonización ha podido retomar el control. Sin embargo, la situación no es sencilla porque existen intereses numerosos, ¿no? Para seguir con el proceso de colonización, tanto de manera legal como ilegal, ¿no? Hay muchos actores armados, como sabemos, que ven en la Sierra Nevada un lugar estratégico donde podrían estar, y entonces, pues desafortunadamente, como muchas comunidades indígenas, los miembros del pueblo arhuaco han tenido que vivir en medio de esos enfrentamientos, en medio de esos grupos, en medio de esas amenazas sobre su territorio de manera continua, ¿no? Está también la cuestión de los recursos, del agua, pues como en cualquier parte, las amenazas pues sobre los pueblos indígenas no son asuntos solamente del pasado, sino del presente, ¿no? Y entonces tienen que apoyarse también sobre toda esa fortaleza ganada a lo largo de la historia que permite pues poder defenderse en nuestro mundo contemporáneo. Bueno, profesor Bastián, lamentablemente pues por cuestiones de tiempo no pudimos abordar más temas de todos los que teníamos contemplados, pero sin embargo queremos aprovechar para invitar a todas y todos nuestros oyentes a consultar la revista, a leer este artículo que escribió el profesor Bastián, el artículo titulado Dos visitas arhuacas en Santa Marta, conexiones, dominación colonial y resistencias. Y bueno, allí van a poder encontrar toda la información que íbamos a tratar de tocar en
este programa y también a leer todos los demás artículos de esta edición número 25 de la revista Memoria. La pueden consultar en nuestra página web www.archivogeneral.gov.co en la sección de recursos, y ahí van a encontrar el enlace de publicaciones, donde van a encontrar esta y todos los números que ha sacado el Archivo General de la Nación, todas las ediciones de la revista Memoria. Entonces no me queda nada más que agradecerle, profesor Bastien, por su tiempo. Muchísimas gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Disculpa por alargarme en las respuestas y felicitaciones por todo el trabajo que están realizando desde el Archivo General. Muchísimas gracias, profesor, y no, pues para eso era el espacio, para poder hablar más profundamente de este artículo tan interesante. Muchísimas gracias también a Kevin por acompañarnos el día de hoy, y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Mario, muchas gracias al profesor Bastien y gracias a las personas que nos acompañaron una vez más. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.